cual él creía que era igual a la de Cristo y lo iba a lograr quitando la ley de Dios. Es decir, ¿cómo tenía libertad? Anulando su ley. Para ellos era tan fácil hacer las cosas bien y tan difícil era como para Dios mismo. Entonces no estaba en ninguna ley. Ellos se podían manejar de acuerdo a sus propias conciencias y libertad, entre comillas, sin ley, sin restricciones. Pero ahora, decía Satanás, dado que les dio a conocer la ley, pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Y la hermana menciona, estos fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Entonces, ustedes pueden notar aquí que el principal objetivo de Satanás, aun cuando su deseo era ocupar la posición que Dios tenía como creador, que Cristo tenía como creador, y que todas las criaturas le adoraban como creador a través de la obediencia voluntaria de su ley, Satanás quería esa adoración para él. ¿Y cómo lo iba a lograr? Quitando su ley de en medio y poniendo a todo el cielo en igualdad de condición y decir, yo también me merezco la misma adoración que él tiene. No había ya restricción. Que si es que a él lo ponían en esa situación y anulaban la ley, iban a todos a gozar un estado de libertad para que puedan ahora sí hacer de acuerdo a su criterio. Ese fue el comienzo de la rebelión de Satanás. Ese ha sido y es la argucia de Satanás a través de todas las épocas. Irse en contra de la ley del Señor y ocupar de esa manera el puesto que el Señor tiene como creador. Me gustaría leerles una cita que se encuentra en Señales de los Tiempos. Esta se encuentra en inglés, no la encontré en español, pero la pude traducir. Bueno, me ayudaron a traducir. Y dice lo siguiente, permítanme les leo. Se encuentra aquí. Dice, Satanás declaró, escuchen, esta cita es importante, Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. ¿Para quiénes es imposible guardar la ley de Dios? ¿Para quiénes? ¿En qué época estamos ya situados ahí? Después de la caída, no antes de la caída. Dice para los hijos e hijas de Adán, y esto se condice después de la caída. Dado que es después de la caída, la condición de los hijos e hijas de Adán, ¿cuál era? Naturaleza caída. Y en una naturaleza caída, según patriarcas y profetas, ¿podían o no podían guardar la ley de Dios? ¿Podían o no podían guardar la ley de Dios? Satanás presenta o declaraba que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Y por lo tanto acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Claro, ¿cómo entonces Dios me da a mí una ley que sabe que no la puedo cumplir? Entonces esto no es sabio y no me ama, porque si me da una ley la cual sabe que yo no puedo cumplir, entonces Dios no es amoroso y no es sabio. Pero continúa la cita y Satanás dice lo siguiente: si no podían guardar la ley de Dios, entonces el culpable era el legislador. Claro, ya no estaba en mí. ¿La culpa era de quién? Por darme una ley que yo no podía cumplir, ¿no es cierto? Esas eran las argucias de Satanás. Y dice, los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios. Noten esto, escuchen. Al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, primero que nada tenemos que reconocer en esta declaración que el propósito de Satanás no es solamente anular la ley de Dios, sino también acusar al Señor de que no es un Dios misericordioso y amoroso y que es un tirano al darnos a nosotros una ley, la cual en nuestra condición caída, según Satanás, no la podemos cumplir. Y no solo eso, sino que además tenemos que reconocer que toda persona que haga eco de estas palabras, provenga de donde provenga, está diciendo las mismas mentiras que Satanás, que no podemos guardar la ley de Dios y por lo tanto seguiremos en esta condición hasta
que el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Cualquiera que diga que no puede guardar la ley de Dios, cualquier ministro, cualquier persona poderosa que sea, y confiese o diga, al igual que Satanás, que no podemos guardar la ley de Dios, esta persona está haciéndose eco del diablo. Y nosotros no deberíamos de prestarle oídos. No es lo correcto. Entonces, si es que no se puede guardar la ley de Dios, en verdad entonces estaríamos dando la razón a Satanás y Satanás salía victorioso en este conflicto. Y en el marco del conflicto de los siglos, Satanás sería más bien la víctima antes que el acusador y el adversario de Dios. Pero en efecto, la hermana Elena de Patriarcas y Profetas dice que después de que nuestros primeros padres cayeron y nuestros primeros padres no querían salir del Edén y le prometieron al Señor que por favor no les saque del Edén, que en lo posible o en lo posterior iban ellos sí, ahora sí, tratar de guardar la ley de Dios y no iban a comer más del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor, ¿qué les dijo? Que por su naturaleza caída, que debido a la transgresión que tuvieron, se habían debilitado para poder hacer las obras de justicia. Porque la ley lo que demanda es obras de justicia. Eso demanda la ley, ¿no es cierto? La ley demanda obediencia perfecta. Eso demanda la ley. Pero que debido a su condición caída ellos no podían y que se había levantado un descarte. Entonces ahí está el problema de Satanás. Porque Satanás se queda ahí y dice que nuestra condición caída no podemos guardar la ley, pero en Cristo Jesús, ustedes y yo sí podemos guardar la ley de Dios. Y termino la cita que les había mencionado. Y dice, continuando la cita de las señales de los tiempos, dice, Jesús se humilló a sí mismo, vistiendo su divinidad con la humanidad, para poder ser el jefe y representante de la familia humana. Y tanto por precepto como por ejemplo, condena el pecado en la carne y desmiente las acusaciones de Satanás de que no se puede guardar la ley de Dios, de que en nuestra naturaleza humana es difícil guardar la ley de Dios y que por lo tanto Dios es tirano. Cristo desmiente. Y por medio de Cristo ustedes y yo tenemos ahora la oportunidad de poder vencer el pecado de la carne y guardar los mandamientos de Dios. Es decir, una ley que solamente puede ser obedecida por Cristo en el corazón, no de otra manera. Las obras de justicia demandan la ley. Y entonces, ¿cómo sucede esto o esta transformación? Porque en el último capítulo de Apocalipsis, o en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 14, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces hay personas que llegaron a esa oportunidad o llegaron al nivel ese elevado de poder guardar los mandamientos de Dios y lo hicieron por medio de la fe de Cristo Jesús. ¿Qué sucede en el hombre para que pueda guardar los mandamientos de Dios? Y aquí es donde entonces, en este marco que les presento, con estas citas que ya habíamos analizado, quiero presentarles lo que sucede en el hombre, en unos pocos textos nada más, mis hermanos, porque ustedes conocen de sobra estos temas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8, por favor. Versículo 9 y 10 leamos. Vamos al libro de Gálatas, el versículo 9 y 10 del capítulo 3. La Biblia dice lo siguiente: de modo que los que tienen fe son benditos con el creyente Abraham. Y aquí nos presenta ya de entrada, o como preámbulo nos presentaba, les voy a dar más bien un contexto rápido, ustedes pueden leer en sus casas. Este libro de Gálatas trata no de que la ley ha sido anulada, no de que la ley no existe, sino de un grupo de personas o dos grupos de personas, las cuales por medio de sus propios esfuerzos, unos por medio de ritos y ceremonias o la observancia de ritos y ceremonias o de esfuerzos propios querían llegar a la salvación. Estos son los falsos hermanos, los cuales presentaban un evangelio diferente. Mientras que hay otro grupo de personas a las cuales Pablo predicó y las cuales aceptaron inicialmente, como los Gálatas, a Cristo Jesús, que podían ellos llegar a la salvación por medio de la fe. Pero esta fe no anulaba la obediencia a la ley de Dios y no la hacía a un lado. Es decir, en este libro de Gálatas ni en el libro de Romanos
no está nunca en discusión si debe o no debe ser obedecida la ley de Dios. La ley de Dios debe ser obedecida. La ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios es el fundamento del trono de Dios, tanto en el gobierno del cielo como en la tierra. La ley de Dios permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley, dice, hasta que todo esto se haya cumplido. La ley de Dios existe desde el mismo principio, dado que Dios es el creador. La ley de Dios es un pensamiento, la voluntad de Dios, y es el trasunto del carácter de Dios. La ley de Dios nunca ha sido anulada por más esfuerzos humanos que pueda haber, por más que Satanás se esmere en tratar de cambiar los tiempos y la ley. No ha sido cambiada. No está en discusión de si debe o no debe ser obedecida en estos capítulos del libro de Gálatas, ni tampoco en el libro de Romanos. La ley de Dios existe. Y dado que nuestra condición es pecaminosa y la ley lo que hace a mí es darme a conocer qué es pecado, la Biblia dice en Romanos el capítulo 3:20, por ejemplo, yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. Y en Romanos el capítulo 7, el versículo 7 dice, porque yo no conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces, dado que el pecado existe hasta el día de hoy, la ley todavía está vigente. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que no está en problemas. Y ahora yo podría decir, pero yo soy pecador. Y a mí la ley me ayuda a ver que yo soy pecador. Entonces, ¿la ley es pecado? Pablo les contesta, vamos a por favor Romanos el capítulo 7, versículo 7 antes de leer Gálatas. Romanos 7, 7. O sea, si no hubiera pecado, no hubiera ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley te muestra a ti qué es pecado, porque la transgresión de la ley es pecado. ¿Qué ley tenía? La ley que nosotros tenemos, la misma, solamente que adaptada a sus inteligencias no caídas. Te lo voy a poner diferente. La ley de Dios estaba, por así decirlo, resumida y adaptada a una comprensión mucho más elevada de la naturaleza caída, al igual que Adán antes de que caiga. Pero una vez que nuestros primeros padres cayeron, la ley de Dios fue desarrollada o ampliada o adaptada a nuestra comprensión caída en 10 preceptos. De manera que la ley de Dios existió siempre, porque el pecado es transgresión de la ley. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado, según Pablo. Y dado que Satanás pecó, entonces se fue en contra de la ley, y la ley existía ya desde mucho antes. Y dado que el Señor pide que nosotros le adoremos como creador, y solamente lo puedes adorar por medio de la ley entonces no es un tema solamente de moralidad, es un tema de espiritualidad, un tema de adoración. Lo que te estoy diciendo es que Dios no rige tan solamente el mundo físico, sino también el mundo espiritual. Pero ahí estaríamos hablando como justificativo al origen del pecado, porque yo ya sé que el origen es transgresión a la ley, y es un misterio de ser la ley, porque a la final el corazón de Satanás se enalteció y hizo ser como Dios. Bueno, lo que yo te estoy diciendo es simplemente lo que dice la Escritura. Toda transgresión de la ley es pecado. Y yo no te he dicho que es el origen. El origen se hizo en Satanás. Y él transgredió la ley de Dios para poder pecar. ¿Cómo se originó en él? No sé. Pero el pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué pecó? ¿Cómo se originó en él? ¿Cómo nació? Eso no lo he dicho. Porque eso sería un justificativo por el pecado. Pero pecado es la manifestación de un principio en pugna en contra de la ley de Dios. Eso es pecado. Hasta ahí te puedo decir que es lo que en los libros está escrito y lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. ¿Cómo se originó el pecado? ¿Cuál fue la semilla o el causante? Eso es un misterio, dice el Señor. Y tendría que estar buscando lo justificativo. Pero aquella persona que transgrede la ley de Dios comete pecado. ¿Y cómo sé que comete pecado? Porque por medio del conocimiento, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte, o para que tú puedas morir, viene por medio del pecado. Dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y pecado es transgresión de la ley. Así en ese marco prácticamente les estoy poniendo. Veamos un texto, por favor. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 56, para poder leer lo que les acabo de mencionar.
Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 56, pero voy a leer desde el 54 porque esto se da cuando viene el Señor Jesús por segunda vez. Y aquel que tiene poder para levantar a los muertos, levanta a los muertos en Cristo Jesús, y victoriosos de haber muerto en Cristo Jesús y vencer el pecado en su carne, dicen lo siguiente: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Les dice. Y ahí dice el versículo 56, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado está en la ley, porque por medio del conocimiento por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así está prácticamente develado qué es pecado y cuál es su obediencia. Ahora, la Biblia dice que todos hemos pecado, y dado que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en esta condición, destituidos de la gloria de Dios, no podemos guardar una ley que demanda justicia y que demanda obediencia perfecta. Entonces, vuelvo otra vez al libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 9 y 10. La Biblia decía en el versículo 9, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí nos presenta un marco primero, nos dice que tenemos que ser benditos como lo fue nuestro padre Abraham. Y el versículo 10 es antagónico al versículo 9. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aparece ya bendición y maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanezca en las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces aquí algunas personas leen sin provecho y piensan que la ley es la maldición. Pero no es así. Si la leemos detenidamente, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No es la ley la maldición, es la transgresión a la ley la que es la maldición. Me gustaría esto ejemplificar en un texto, en un libro de la Biblia, lo cual a mí me parece demasiado didáctico. Yo pienso que a ustedes les va a bastar esto y ya no van a querer ninguna explicación más mía para entender este tema. El capítulo 5 del libro de Zacarías, yo pienso que esto es demasiado didáctico para enseñarnos a nosotros qué es la maldición, que no es la ley la maldición, sino la transgresión a la ley es la maldición. Me gustaría leer Zacarías el capítulo 5, el versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Zacarías el capítulo 5. El profeta dice, de nuevo alcé mis ojos y vi una visión, vi un rollo que volaba y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Versículo 3. Entonces me dijo, ese rollo que ves que vuela por todo el mundo y que anda ahí por todo lado, esta es la maldición que se extiende sobre la faz de toda la tierra. Y ahí nos va a decir qué es la maldición, no la ley de Dios. Porque todo aquel que hurta, según está escrito en un lado del rollo, ¿qué número de mandamiento es? No robarás o no hurtarás. La tabla de ley tiene en un lado 6 mandamientos y en otro lado tiene 4 mandamientos. En un lado de la tabla de los 6 mandamientos dice, porque todo aquel que hurta, según está descrito en un lado de la tabla de la ley, será destruido. Y dice en el otro lado de la ley, y todo aquel que jura falsamente, ¿qué número de mandamientos es el que jura falsamente? Será destruido como está escrito en ese lado de la ley. Entonces ustedes pueden ver aquí que el que se va en contra de los mandamientos de una tabla de la ley o en contra de los otros mandamientos que está del otro lado de la ley, esa es la maldición. La transgresión a la ley es la maldición que pesa sobre toda la tierra. Y dado que todos nosotros estamos bajo maldición, se debe a que nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Y la paga del pecado o la paga de esa maldición es la muerte. Pero todo lo contrario, en el versículo 9 nos decía que los que tienen fe son benditos con el creyente Abraham. Si la maldición es el que transgrede la ley de Dios, la bendición, ¿qué vendría a ser? Solo por lógica, ¿qué vendría a ser? ¿Perdón? Si la maldición es la transgresión de la ley de Dios, la bendición de Abraham, ¿cuál sería? La obediencia. Y esta solo se logra, dice en el versículo 9, por la fe. Y me gustaría a mí leerles este texto de una manera un poco más clara
en Hechos del capítulo 3, el versículo 26 en adelante. Aun cuando el libro que Anita mencionó en la mañana, el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 3, también nos dice ahí que Cristo nos bendijo con toda bendición celestial a nosotros que estamos aquí. La bendición es Cristo. ¿Pero cómo? Vamos a ver. En Hechos del capítulo 3, el versículo, voy a leerles el texto que Anita nos citó en la mañana en la escuela sabática, Efesios del capítulo 1, el versículo 3 y 4 voy a leerles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda la bendición que viene a nosotros viene en Cristo, según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora sí, vamos a Hechos del capítulo 3. Hechos del capítulo 3, el versículo 26 en adelante. A ver. Hechos 3, 26 en adelante. Del 24, a ver. Sí, desde el 24 leamos. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. El versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham. De manera entonces que ustedes pueden ver aquí que ya va a tener una intervención el pacto en lo que vamos a leer. Si es que somos hijos de Abraham, tenemos que tener una intervención del pacto para que suceda lo que vamos a leer. El versículo siguiente dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cómo hace Cristo entonces que nosotros lleguemos a tener la bendición? Según el texto, convirtiéndonos, mis hermanos, que cada uno se convierta de su maldad. Y solamente lo puede lograr mediante Cristo. No hay otra manera. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y Cristo Jesús, muriendo en el Calvario, nos da a nosotros una nueva naturaleza. Nos puede convertir, nos hace justos. Quiero que volvamos otra vez a Gálatas, el capítulo 3, para que vean este texto, esta armonía con esto que acabo de leer. El versículo 11. Gálatas 3:11, miren lo que dice. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es justo? Según los estudios que ya hemos tenido estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿qué es justo? Justo no solamente una declaración o una condición de alguien que perdona los pecados. No solamente la declaración de que tus pecados son perdonados, sino que además es hecho justo. Un justo es una persona que es... La hermana menciona esos términos. Dice que justo es una persona que practica el bien. O la justicia es la práctica del bien. Un justo es una persona que es obediente o hecha obediente a los mandamientos de Dios. Y es hecha obediente por la fe, por ningún otro mérito, por ningún otro esfuerzo. Si ustedes y yo queremos llegar a ser obedientes a los mandamientos de Dios, queremos ser considerados como Noé en el diluvio o antes del diluvio, justos y perfectos, tenemos que tener la misma fe que él tuvo y ser convertidos. Cada uno se convierta de su maldad. Eso lo logramos mediante la bendición de Cristo. Esa es la bendición de Cristo, convertirnos a nosotros del pecado a la santidad. Pero entonces, el versículo 12. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque la ley demanda justicia, ¿no es cierto? Y demanda obras. Y dice que el que obra las cosas, entonces la ley no declara la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Aquella persona que lo obedece, entonces no tiene que sufrir la paga a su transgresión, dado que la muerte es la paga de aquel que no obedece la ley de Dios. Pero como nosotros no podemos obedecer la ley de Dios, entonces estamos como muertos y necesitamos de alguien que muera a esa paga por nosotros. Estamos en una condición desesperada entonces, y como dice Pablo en Efesios,
estamos muertos vivientes, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y una persona que está muerta en delitos y pecados no puede obrar justicia, no puede obrar lo que la ley demanda. La ley demanda perfecta obediencia y yo no lo puedo realizar. ¿Cuál es mi solución? ¿Cuál es mi salvación? El versículo 13 es prácticamente la salvación y el clímax, creo yo, de este capítulo. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Es decir, Cristo me redimió de la transgresión de la ley, haciéndose pecado Él por mí, colgando en el madero los pecados que yo puedo tener y que ustedes pueden tener. Cristo murió o crucificó a la carne, y ustedes y yo tenemos la oportunidad de, por medio de la fe en Cristo Jesús, crucificar el pecado y a la carne en Cristo Jesús allá. Porque Cristo me redimió a mí de la transgresión de la ley de Dios. Cristo me da a mí entonces su poder para ya no ser más transgresor y darme una nueva vida, ahora una vida que esté en armonía con su palabra, con su ley. Y entonces, ahora sí, en esta condición, transformado por los méritos de Cristo Jesús, puedo entonces obedecer una ley la cual tiene una naturaleza diferente a la mía. En Romanos el capítulo 7, versículo 12, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, porque la ley a la verdad es santa, justa y buena. Pero en el versículo 14 del mismo Romanos 7 dice: pero yo soy carnal, y la carne y el espíritu, según Gálatas el capítulo 5, se oponen entre sí, no se llevan. Para que yo pueda ser obediente a los mandamientos de Dios, necesariamente tengo que tener la misma naturaleza de la ley, y esta la pone Cristo. Matando al yo, crucificando al yo, matando en el crucificado mis pecados y viviendo en Cristo Jesús una nueva vida. Para que las cosas que vivo ahora en la carne ya no sean para satisfacción propia, y las tendencias y hábitos que pueda tener sean crucificados, y ahora pueda vivir en novedad de vida, en libertad, ahora sí, para guardar los mandamientos de Dios y seguir los dictados de una conciencia libre y purificada y santificada por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora sí, si es que se da realidad este evento, si es que se hace una experiencia viva en la iglesia de Dios esto, entonces ahora sí podemos ver una iglesia, lo que dice Cantares, una iglesia esclarecida, imponente como ejército en orden, dice, esclarecida como el sol, brillante como la luna, marchando en orden para hacer frente a la bestia, a la imagen y su marca. El Señor puede hacer eso, porque en el último libro de Apocalipsis dice que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos hombres podríamos ser ustedes y yo. Estos hombres y mujeres podríamos ser yo y participar o experimentar esta conversión tan gloriosa en el ser humano. Esto que les acabo de ver en el conflicto de los siglos, en el marco del conflicto, es el resultado de aceptar el pacto eterno de nuestras vidas. Esta comprensión de la justificación por la fe es la comprensión correcta del pacto eterno en nuestras vidas, y que el Señor Jesús quiere que experimentemos y la vivamos y se haga una realidad en su pueblo en el día de hoy. Mis hermanos, esas son las cortas meditaciones que yo les quería compartir con ustedes, y con el anhelo muy fuerte de que ustedes puedan llegar a participar de la naturaleza de Cristo Jesús y poder no solamente llegar a la conversión, sino además llegar a la estatura y medida de un varón perfecto en Cristo Jesús, a la norma tan elevada, la cual yo pienso que todos queremos llegar, porque el Señor Jesús necesita hombres y mujeres de ese nivel. Algunas personas dicen la norma es demasiado alta, y en mi experiencia no la he podido ver evidenciada, pero eso no significa que no sea realidad. Eso puede ser una realidad en nosotros, porque la gracia de Dios se manifiesta en la debilidad. Hablando de la gracia de Dios, ustedes recuerdan 1 Corintios el capítulo 12, versículo 9, el cual el Señor Jesús le da a Pablo, ¿no es cierto? Bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Miren la hermana Elena lo que dice con referente a ese texto, hablando de los hombres que viven en la última generación. Me gustaría leerles en este marco. Se me ha perdido, esperen un segundito, por favor.
¿Ya? Miren lo que dice la hermana Elena. Y con esto yo quisiera terminar. Desde aquí los voy a leer. Dice: si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y usa para desafiar a Cristo sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Claro, ya si me dice a mí, y yo acepto la teoría de Satanás o la tesis de Satanás de que es imposible vencer el pecado, entonces yo me quedo como estoy y Satanás se aprovecha y ha cosechado mi alma. Y no hago ningún esfuerzo para poder vencer ese pecado en Cristo Jesús. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí la hermana dice: nadie considere pues sus defectos como incurables. Yo tengo defectos, sí, muchos, pero no son incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos, mis hermanos. En Cristo Jesús está la fuente inagotable para vencer todo mal. Nos va mal en la familia, no estamos completos, reaccionamos equivocadamente, no tenemos paciencia. Esta semana a veces uno se concentra tanto en las dificultades personales que pierde de blanco que uno pasa a ser educador porque es padre. Y me llevó la triste sorpresa de que mi hijo hizo algo que no estaba bien. Y yo creí que mi hijo no podía cometer errores, que él estaba exento de cometer esos errores, o por lo menos no veía esas visiones de que mi hijo puede llegar a hacer algo que no tenía sentido. Y yo busco y no tiene sentido. Y me sentí tentado a reaccionar de una manera equivocada. Hasta que finalmente me puse a meditar y el Señor Jesús, bondadoso como es, me ayudó a recordar ciertos textos y la bondad en cómo Él me ha tratado a mí en cosas peores, en cosas terribles que he lastimado corazones y al mismo Señor Jesús. Y entonces ya la actitud para con mi hijo cambia, porque el Señor Jesús dice que la gracia se perfecciona en su debilidad. Te falta gracia para educar a tus hijos, te falta a ti poder para vencer tus pecados. La fuente está en Cristo. Cristo ya crucificó al yo en la carne. Cristo ya crucificó el pecado en la carne. Las tendencias heredadas, las cultivadas, las que lastimosamente hemos probado, Cristo Jesús las puede derrotar en nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿Algún esfuerzo? ¿Hacer algo? Tal vez la jactancia o algo que me permita a mí decir: yo tengo el poder para poder realizar esto. La jactancia queda excluida por la fe, porque solo necesitamos la fe de Cristo Jesús para poder vencer los pecados en la carne. Yo no puedo, lo he intentado. Y ustedes también a lo mejor lo intentaron. No hay poder en el hombre. Créanme, se van a chocar. Dice que incluso hasta nuestras promesas son como cuerdas de arena, que no llegan absolutamente a nada. Pero Cristo Jesús tiene el poder de convertir las vidas, tiene el poder de abrir mi mente y santificar mi voluntad, tiene el poder de hacer que mi voluntad, la cual era incapaz de obrar por el bien, ahora por medio de Cristo Jesús, puede ahora sí realizar lo que tanto Él quiere que se realice en nosotros, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga santa y ricamente. Espero que esta pequeña reflexión de textos muy cortos, pero realmente si ustedes lo investigan muy profundos, pueda también servirles a ustedes para que su experiencia sea otra con el Señor. Feliz sábado.